Buen día, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes, para construir patria, pero para construir patria hay que hacerlo con una defensa consciente y para ello hay que apropiarnos de argumentos que respondan a la comprensión de esa realidad. En este momento en el país hay una situación porque ha sido una manera evolutiva a raíz de la llegada del proceso revolucionario. Y era un elemento fundamental. La constituyente, cuando se planteó, fue el inicio de lanzar una tableta efervescente de acción lenta dentro de un vaso de agua y empezó a lanzar su burbuja, de manera que el país ha venido construyéndose un lujeo, una efervescencia permanente. Y cada una de las cosas va aumentando el número de esa efervescencia, de esa burbuja permanente que se van creando, ese burbujeo en el país. Sí, yo creo que estamos viviendo eso, porque estamos en un proceso de transición. Cuando se está en un proceso de revolución, empiezan a marcarse los niveles de efervescencia. Si aquí existiera la paz, que fueron los convenios, que por cierto hoy hablaremos de ello, de aquellos viejos acuerdos de la cúpula impuestos por lo que fue un modelo de subyugación y de sometimiento que hicieron algunos yanaconas o serviles, esos que mataron también a Tiuna, ahí en la batalla de Maracapana, allí donde estaba donde queda la laguna de Catia, allí cercano. Esos señores administradores coloniales, si fuese así, el país estaríamos en una situación grave, estaríamos enfermos. Pero es que está ocurriendo un proceso de revolución, hay efervescencia, pero ellos quieren utilizar la efervescencia, y ahí está el contenido de la guerra psicológica, de que hay una situación de pérdida de la institucionalidad y que el país está intranquilo y de que aquí no hay control institucional. Mucho ojo, eso forma parte de lo que es un proceso de persuasión coercitiva, de disuasión coercitiva. Cómo llevarte a pensar y a creer una cosa que no es real, que no tiene que ver en lo cierto, porque se está tocando la estructura económica, se están tocando las estructuras que tenían la concentración y centralización de poder, los oligopolios y los oligonsonios en el caso del campo, y eso es fundamental. Ese es el momento que estamos viviendo, que la percepción tiene que ser, pero para ello nosotros necesitamos mantener la ofensiva, aumentar la ofensiva con denotaciones y connotaciones de la acción que estamos haciendo para que haya comprensión de ella. Porque hay toda una campaña en el marco internacional con asesoría, el MI6 o M16, que ustedes saben que tienen el Instituto de Tavistock en Londres, que utilizan para hacer lobotomías, o sea, lavado cerebral. Estos señores hay que tener mucho cuidado, porque ellos está el Mesada, que es una rama del trabajo psicológico que tiene el Mossad y toda la estructura que ellos tienen de tipo mediática. De manera que hay que estar pendiente de eso. Están tratando de provocar una situación de terror timia, y aquí quiero terminar, que es acabar con el estado de ánimo de las personas para romper la tranquilidad de los venezolanos. Eso forma parte de la guerra mediática, del conflicto de baja intensidad y de modulada acción que tiene como estrategia acabar precisamente y provocar miedo y acabar con la paciencia de nosotros para hacernos ver que aquí lo que hay es desorden y no realmente una efervescencia del país que quiere cambiar, que no quiere volver atrás y que está tocando evidentemente al rentismo, a los chupólogos de la estructura financiera de este país que han vivido eso. Yo tengo ya acá a mi invitado y quiero compartir con el profesor Jorge Berrueta, quien además es investigador del archivo histórico que tenemos nosotros, que ustedes han venido rescatando. Muy importante porque siempre recuerdo y se me quedó grabado en mi área de integración de la razón, por eso que llamaba la lobotomía, porque es aquí en la frente. Y Jorge Berrueta es historiador, profesor universitario, investigador. Yo te agradezco mucho que hayas tomado, pues, sé la actividad que tienen ustedes para venir a compartir con nosotros y especialmente el momento que estamos viviendo. Recurrir un poco a la memoria histórica para poder ir asumiendo la conciencia histórica.
Bienvenido al profesor Jorge Berrueta. Y bueno, Eric, ante todo, gracias por la invitación y bueno, manifestarte un saludo de todos los trabajadoras y trabajadores del Archivo General de la Nación, ¿no? Efectivamente, Eric, instituciones de memoria colectiva como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de la Historia, ¿no? Que vienen dando importantes pasos, ¿no? Hacia el rescate de esa memoria histórica de una manera objetiva, ¿no? Y no solamente mostrando un solo lado de las cosas, o inclusive retocando las cosas para hacerlas ver como algunas personas pues quisieran o quieren plasmar sus intereses, ¿no? Y bueno, precisamente hoy, ¿no? Es oportuno recordar los sucesos del allanamiento de la UCB del año 1969, ¿no? 45 años del allanamiento. Y eso hay que ubicarlo muy bien, porque también eso tiene que ver con el puntofijismo y el Exactamente. Pacto de Nueva York, y Ahí queremos va. aprovechar tu presencia para eso. Ahí va, ¿no? Los 56 años también, en el marco, en este contexto de los 56 años del conocido, pues, por todos los venezolanos, y denominado Pacto de Punto Fijo, ¿no? Y el daño que generó estas alianzas, estas componendas de grupo hacia lo que fue el devenir histórico de la República. Es importante tenerlos presentes hoy e inclusive agregar nuevos elementos, ¿no? Enmarcados en un concepto que en lo personal he venido puntualizando en muchas invitaciones que nos han hecho, porque siento en lo personal que los venezolanos manejamos muy poco, pero para dar y avanzar en el marco de esta revolución, ¿no? Seguir dando ese gran paso hacia la construcción de lo venezolano, hacia la construcción de nuestro proceso de socialización, ¿no? Y su consolidación es precisamente entender que existe ese proceso de socialización, que no es más un concepto básico, ¿no? Que aquel por el cual todos y cada uno de nosotros nos hacemos conscientemente parte del grupo, ¿no? Y en ese aumento del nivel de conciencia, ¿no? Es entendernos que este problema que este proceso ha existido a lo largo de nuestra historia, y que bueno, se le han introducido y quitado y agregado elementos, ¿no? En la medida en que se han sucedido gestiones administrativas en la dirección de gobierno, pero bueno, ampliaremos en el desarrollo del programa lo que es este concepto y cómo este concepto impacta y ha impactado en la percepción que se tiene sobre los sucesos del año 69, específicamente el allanamiento del UCB, lo que se acuñó en un principio, ¿no? Sobre lo que fue el allanamiento, y también pues lo que conocimos en un primer momento, la versión de ese pacto, buena versión entre comillas del Pacto de Punto Fijo, y lo que degeneró, y todos mal recordamos de lo que se degeneró a partir de ese pacto. Sí, fíjate que es importante recordar todo esto, y decíamos ahorita, porque si no, no podíamos comprender. Cuando tú quieres saber por qué una persona y lo que tiene en su vida es y cómo es, tienes que recurrir un poco a conocer su infancia consciente, que es aquella que comienza en los 7 años, que es donde tú puedes empezar a recordar algunos eventos que te van marcando en tu vida. Y eso es una historia. Sin eso no sería posible comprender por qué, en consecuencia, lo que yo estoy viviendo hoy. Y eso para nosotros es clave. Y es el Pacto de Punto Fijo, que tiene como antecedente el amarre en el Pacto de Nueva York, que ya es la entrega definitiva y la traición que va a ocurrir de Rómulo Betancourt al Pacto de Barranquilla, que es un pacto democrático de un grupo de gente que creía en aquella acción democrática popular, y que va a ser entregada prácticamente en el Departamento de Estado, y algunos señores que van a ser testigos de este hecho en el año 57, y que allí se va a comprometer también lo que en consecuencia va a ocurrir en el allanamiento de la UCB, para quienes quieran estudiar, que hablaremos en el transcurso con tu presencia acá. Vamos a hacer una pausa con el permiso del profesor e historiador, investigador Jorge Berrueta, del Archivo General de la Nación, quien está compartiendo con nosotros, y ya volvemos para seguir escuchando todo este conversatorio que nos aclara y nos refuerza muchos elementos para tener comprensión del momento de revolución que estamos viviendo.
El 31 de octubre de 1969 tuvo lugar un certero y oscuro ataque contra el conocimiento, contra la juventud y contra la patria. El allanamiento de la Universidad Central de Venezuela por órdenes del entonces presidente Rafael Caldera, egresado y docente de esa casa de estudios. La acción militar se inscribe en la política represiva de los 40 años de gobiernos instaurados luego del Pacto de Punto Fijo, nacido de la traición al pueblo después del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, y que debe el nombre al hecho de haberse firmado en la quinta Punto Fijo de Rafael Caldera. El allanamiento, identificado como Operación Canguro, se materializó en horas de la tarde del 31 de octubre de 1969 en la llamada Casa que Vence las Sombras, denominación que en aquellos años merecía desde sus autoridades. Fue ejecutada por unos 3.000 efectivos policiales y militares de las Fuerzas Armadas de Cooperación, la Infantería de Marina, el Cuerpo de Cazadores, la Policía Metropolitana, la DICIF, la entonces Policía Técnica Judicial PTJ y hasta Tránsito Terrestre. A la par, el Cuerpo de Cazadores del Ejército tomaba los espacios de la Facultad de Medicina e Ingeniería de la Universidad de los Andes y el Rectorado de la Universidad del Zulia. Es decir, fue simultáneo el ataque a la academia, uno de los principales blancos de regímenes fascistas, o como mínimo, que coquetean con él. No fue esa la primera agresión armada contra la UCB. También, el 31 de octubre de 1960, la allanó el para la época presidente Rómulo Betancourt en violenta respuesta a la huelga general convocada por la otrora revolucionaria Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela contra la represión al estudiantado y la prolongada suspensión de garantías decretada por el supuesto gobierno democrático. Rafael Caldera justificó el allanamiento afirmando que era un reducto de conspiradores armados contra la democracia y lo caracterizó como una medida preventiva para garantizar la paz. Curiosamente, hasta con tanques de guerra apostados dentro y en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, la verdadera causa que lo animó a tomar la drástica medida al estilo del más genuino régimen tiránico fue el liderazgo que había asumido el estudiantado a finales de la década de los 60 en el mundo, y Venezuela no fue la excepción. El rector de la UCB, Jesús María Bianco, ejemplo de dignidad, renunció el 23 de octubre de 1970 por desacuerdos de fondo con el recién creado Consejo Nacional de Universidades Provisional del gobierno de Caldera, y en su discurso dijo: se trata de un primer paso hacia la neocolonización que ya está en curso y que tiene como objetivo último implantar un orden institucional en el que no haya condiciones para luchar contra la subyugación. Bueno, continuamos y estoy acá con el profesor e investigador, historiador del Archivo General de la Nación, el profesor Berrueta, quien nos está ayudando a tener una comprensión de esto. Ya hemos dejado unos planteamientos que a mí me parece fundamental, porque siempre aquí hay alguna gente que quiere, como me comentabas ahorita, volver al pasado sin saber qué era el pasado, solo porque se lo dijeron, con un nivel de desconocimiento. Y una de las cosas que vimos allí, por ejemplo, el por qué se allana la universidad, es que eso es parte ya del pacto a nivel de Punto Fijo. ¿Cuál era el modelo educativo? Porque respondía a una estrategia ya económica a los países periféricos que de alguna manera debían darle cuál era la tarea. Y en esos países periféricos, pues para América Latina estaba indiscutiblemente la estrategia desarrollista, que era el modelo de sustitución de importación, que era un modelo neocolonial, pues, de desarrollo industrial. Y ahí pues se consolidaba la alianza entre esos sectores económicos nuestros
y que son una oligarquía porque nunca fueron burguesía, nunca tuvieron producción real, y el sector norteamericano, las grandes empresas norteamericanas. Yo me acuerdo que aquí el desarrollo de la industria lechera, quien la va a traer Rockefeller. Pero Rockefeller forma parte también de la estrategia a través de la fundación, y la Universidad de Wisconsin y la Fundación Ford van a formar parte de la estrategia del proyecto tecnocrático, donde al frente Betancur va a colocar un hombre de su confianza, que es Luis Manuel Peñalver. Ahí empiezan los golpes de Luis Beltrán Prieto Figueroa con él, porque ellos cambian la educación primaria y media y normalista, que era la que existía, y por eso abren para que mucha gente tenga educación, porque se necesitaba mano de obra calificada, pero pagarla a bajo precio. Inclusive, fíjate que a nivel... Pero la universidad era un foco de resistencia. Pues, claro. Leoni comienza el proyecto, Reglamento Leoni, 1966, allanan pero no pueden. Entonces, ¿quién lo tiene que seguir? Caldera, que era parte del pacto, y es quien lo hace. Fíjate un caso interesante, ¿no? Que incluso a nivel de educación media, algo que se había logrado como conquista y que se había mantenido, ¿no? Extrañamente durante el periodo de Pérez Jiménez, era la libertad de cátedra. Esto lo saben pues muchos docentes de la época que aún andan vivos, han sido nuestros profesores, los recordamos con mucho cariño y vaya para ellos también un saludo, ¿no? En este momento. Pero bueno, existía esa libertad de cátedra, pero resulta ser que en los informes del Ministerio de Educación y sobre todo con esta orientación que se empieza a materializar, ¿no? Con aras de impactar el proceso de socialización venezolano, ¿no? Orientado a darle ese perfil tecnocrático, ¿no? Observamos nosotros críticas a esa libertad de cátedra como un elemento pernicioso que generaba una especie de llama comunista en los venezolanos. O sea, disculpando la expresión, formaba a los venezolanos para ser formapeos, para reclamar, para exigir cosas, para ser críticos, ¿no? Inclusive existía la historia documental y crítica, ¿no? Que iba más allá, que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo ellos eliminan la historia documental y crítica, entonces es obligado a aceptar la versión que se nos impone o que se nos impuso, ¿no? Desde los centros o laboratorios de producción histórica que desarrolló el puntofijismo en Venezuela, ¿no? Y al tú suprimir, ¿no? Esa historia documental y crítica, ¿no? Que es una invitación, inclusive fíjate, desde educación media, una invitación a investigar si eso que está redactado como hecho histórico realmente pasó o no. Fíjate, no estoy hablando de cosas que se están retomando ahorita, ¿no? En el marco de un gobierno revolucionario, de esa búsqueda de elevar los niveles de conciencia del pueblo venezolano, ¿no? Que se venían haciendo, ¿no? Que se habían logrado conquistar a nivel educativo y que, bueno, a partir de ese pacto de punto fijo, fueron estranguladas porque eran contrarios a ese supuesto interés nacional que inclusive venía enlatado de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, al suprimir eso, pues debemos conformarnos con la versión que se nos da. Y en ese sentido, pues hoy en día, si se quiere, rescatamos, y es un llamado a todos los investigadores, a todos los venezolanos, ¿no? Inclusive a aquellos o jóvenes sobre todo, que dicen por ahí que desearían vivir en la época de sus padres, esa época, como lo vimos ahora en las imágenes del micro que se presentó, cómo se allanaba, cómo se torturaba a esos jóvenes, ¿no? De esas épocas. Esa era la Venezuela de sus padres. Pero bueno, es una invitación a ellos a que en nuestro país existen centros de información, como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Venezuela, y bueno, gracias a un proceso revolucionario que ha garantizado la conservación y la difusión de esos materiales que la nación resguarda, pues tienen la oportunidad de acercarse a esas fuentes documentales, a esas fuentes bibliográficas, ¿no? A esos testimonios audiovisuales y hacerse una idea, ¿no? De qué realmente pasó y cómo llegamos a la revolución bolivariana. Pues, y bueno, quisiera aprovechar este momento para obsequiarte este material, que es una compilación de documentos que hicieron los compañeros del Archivo de la Revolución, que es un espacio creado por el Archivo General de la Nación, precisamente para
resguardar, es una invitación a crear espacios donde la gente pueda acceder a esa otra fuente, ¿no?, de información que durante los 40 años del punto fijismo pues era prohibido poder leer, inclusive era delito por ley leer cosas como esta que hoy pues te estoy obsequiando a nivel digital. Te lo agradezco muchísimo. Allanamiento de la UCE de 1969, Archivo de la Nación, Archivo de la Revolución. Gracias, Jorge Berrueta, y gracias a los compañeros por este esfuerzo. Bueno, esto me ayuda a aclarar más y a tener, digamos, elementos argumentales para seguir defendiendo este proceso, ¿no? Y que eso que tú has hecho hoy, yo creo que, y yo invito a que mucha gente, porque tú me comentabas que hay mucha información, ¿quién mejor que tú para también señalar? Y te pido que si pudieras informar lo que están haciendo allí, porque es un elemento también de refuerzo a la defensa de lo que está ocurriendo. Se requiere apropiarse de mucha información para tener muchos voceros calificados, y digo calificados porque permite confirmar que esa información está allí, y no me refiero a calificado por titulaciones, porque yo soy un poquito opuesto a la meritocracia. Yo creo más en la talentocracia, que es la contrapartida revolucionaria a esa acumulación de documentos y títulos que lo que terminan es reproduciendo el pensamiento dominante. Sí, fíjate, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Y por lo menos en mi caso, que bueno, fui y he sido investigador del Archivo General de la Nación. Digo fui porque durante esos últimos años del punto fijismo, pues asistí al Archivo General como cualquier investigador, no joven universitario. Y de verdad te confieso que hay muchas fuentes que se me negó en aquel momento, que hoy en día, pues al estar participando y como uno más de ese gran equipo, he observado que siempre estuvieron ahí esas fuentes documentales, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué negarme el acceso a esto? Se supone que es un archivo de carácter histórico, con información que cuando se transfiere es porque pasa al dominio público y es de interés público, ¿no? Pero sin embargo era negada la información, ¿no? Seguía existiendo algunas prescripciones sobre el acceso a informaciones inclusive que habían ocurrido hace 100, 150 años, ¿no? Y sobre las cuales no debería de pesar ninguna prescripción. Sin embargo, eso obedece con el tiempo, pues uno reflexionando, ampliando los niveles de conciencia, leyendo, cruzando informaciones, pues nos damos cuenta que todo formó parte de un plan elaborado, enmarcado en ese pacto de punto fijo, de, si se quiere, de enfriar ese espíritu insurgente, guerrero, inconforme, contestatario del venezolano, ¿no? Para irlo enmarcando en un ambiente dócil, tecnocrático, moldeable, mucho más manejable para los intereses, en este caso, suena a veces, porque hay gente que no cree en estas cosas, ¿no? Y piensa, bueno, pero el imperio, siempre el imperio y siempre el imperio. Pues bueno, afortunadamente, pues todo este proceso que viene haciendo el equipo del Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de la Historia, de rescate, ¿no?, de estas fuentes documentales, y inclusive te comentaba hace rato tras bastidores, algo bien interesante, que próximamente pues el archivo contará con nuevos fondos documentales que nutren pues muchas de estas informaciones, y donde los venezolanos y venezolanas vamos a tener acceso a informaciones que ayudan a dilucidar, ¿no?, muchas de estos planes. Me gustaría, para hacer la pausa con tu permiso, ¿dónde es que está ubicado el archivo para que la gente lo sepa? Sí, fíjate, el Archivo General de la Nación está ubicado en el Foro Libertador, ¿no? Muy cerca de nuestro, bueno, querido y recordado Panteón Nacional. Por la avenida Panteón y el Panteón Nacional, ¿no? Si nos ubicamos en el Panteón Nacional, el archivo está a dos casas, está la Casa Teresa de la Parra, está la Casa de la Fundación Bulton, y al ladito está la sede del Archivo General de la Nación. Igualmente, bueno, es un poco más conocida, también está la sede de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Entonces es como un centro donde podemos desarrollar investigación. Sí, bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa con tu permiso. Estamos con el profesor e investigador del Archivo General de la Nación, Jorge Berrueta. Ya volvemos.
En la Asamblea Nacional, toda vez que hay un debate en la Asamblea, ahí están los diputados revolucionarios y las diputadas revolucionarias, entregados a la lucha, a la batalla, a la victoria. No le comemos chantaje a escuálido ni amargado en la Asamblea. En estos 4 años ni lo vamos a comer en los que vienen. Y ha tenido que ser así. Porque si no, si ellos tuviesen mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué pasaría en Venezuela? El caos. Ellos utilizarían ese espacio para tratar de desestabilizar. No van a poder, porque es que la Asamblea es una institución. Pero ¿y qué van a hacer con el pueblo? ¿Qué harían con el pueblo? ¿Creen que le pueden pasar por encima? ¿Creen que le pueden pasar por encima a esta Constitución otra vez como la hicieron en el 2002? No van a poder. Es muy importante cuando uno escucha lo que está diciendo el presidente de nuestra Asamblea, dirigente nacional Diosdado Cabello, muy importante porque hay que estar también reflexivo frente a esto. O sea que también hay que señalar como un hecho positivo que ya hemos avanzado y nos hemos apropiado de algunos elementos históricos, hemos tenido comprensión de la responsabilidad que tenemos. Por eso que ellos están dirigiendo una guerra fundamentalmente de persuasión coercitiva o persuasión cognitiva a que la gente tenga la sensación de que hay desgobierno. Es decir, eso que se llama la terror timia. Desestructurarte el estado de ánimo para que la intranquilidad sea el elemento que te lleve a rechazar. Te desmoviliza o termina rechazando a los tuyos. Ellos lo saben muy bien, ellos han montado una estrategia. Pero fíjate, nosotros tenemos que vincular todo eso porque alguna gente cree que el allanamiento de la universidad y el pacto de punto fijo era una cosa como tú lo describiste al principio, así como ingenua, no, estos tipos querían bien, querían la... No. En el sistema que ellos se van a plantear con la Universidad de Wisconsin y con el caso de la Fundación Rockefeller, que es la que pone el dinero, estaba a crear la Universidad de Oriente, estaba a crear la Universidad Simón Bolívar, que la crean en el 67. Ponen a Mayvallanilla, que era amigo de Luz Manuel Peñalver, todo este grupo de gente que eran fichas de Betancourt, pues, para que implemente esto. Pero le toca a Caldera implementarlo, y Caldera era profesor de la UCB, y tiene un Delfín Der, que era el decano Pérez Olivares, de la Facultad de Derecho, porque el ministro era otro señor, que ahorita recordaré. Fíjate, ahí es cuando se crean los exámenes objetivos, y te los sintetizo. Ahí es donde se decide dividir el año en semestres. Empiezan a imponer un conjunto de normas. Claro, para eso también requerían reformar parcialmente la ley de universidad. El 7 y el 9, que fue los únicos que cambiaron, y creó una estructura de control. Sí, fíjate, incluso algo bien que valdría la pena destacar, ¿no? Y que hemos podido tener acceso con estas fuentes que hemos ido colocando al servicio público, ¿no? Y que hemos tenido si se quiere o no, la posibilidad de leer y que introduce nuevos elementos que desconocíamos, ¿no? Es el caso de Pérez Jiménez. Ya él manejaba muchas de estas cosas por informes de inteligencia, ¿no? Porque se las habían solicitado. Y fíjate, más allá de la valoración que uno pueda hacer o no de lo que fue la gestión de Marcos Pérez Jiménez, las diferencias o acercamientos que podamos tener a ella, un elemento que surge bien novedoso, interesante acá, es que él rechazó esa introducción de los Estados Unidos hacia nuestro proceso de socialización a partir de utilizar el aparato educativo nacional para ello, ¿no? Una vez se dice, bueno, quizás si bien observamos que Pérez Jiménez también cayó, vamos a decir, en los bolsillos de los norteamericanos, pero siempre hay como que un momento de luz, y es lo que observamos en algunos documentos que, como te decía, pudimos valorar, que como que hubo una luz al final del túnel, una vocecita que le dijo, mira, no aceptes esto, te van a cambiar lo que somos. O sea, es un ataque directo a nuestro sistema de valores y creencias, ¿no? Claro, ahí habían sentidos nacionales todavía, sí, nacionalistas, porque Pérez Jiménez como tal, él no se va a formar en una escuela que sigue el mismo patrón. Fíjate que el patrón de acuerdo en el Pacto de Nueva York
es seguir el efecto de la transición de lo que pasa en Perú, el modelo Perú. Exacto. Yo creo que ustedes lo tienen en archivo. Sí. Está ahí, porque es que ese es un documento que le digo a la gente que no le tengamos miedo, que inicialmente estaba en inglés, en el lenguaje shakespeariano, pero que ahora está en castellano, y que está bien, es una traducción perfecta de lo que está allí. Entonces él va a estudiar a una escuela en Perú. Él tiene mucha influencia de algunos elementos